Como siempre, tenemos entrevistas muy interesantes y a esta hora de la noche nos acompaña Richard Morales, docente, abogado, politólogo. Bienvenido a Next Noticias. Qué gusto, como siempre, que pueda acompañarnos. Con usted queremos conversar esta tarde sobre distintos temas, aclarar también algunos conceptos, algunas dudas que tiene la población sobre la situación política en nuestro país, sobre todo ahora con estos temas de constituyentes, de conformación de partidos políticos, de lo que ocurre en el gobierno del presidente Laurentino Cortizo y muchas otras cosas más. Bienvenido a Next Noticias, qué gusto que pueda acompañarnos. Empezar preguntándole qué ha pasado con Richard Morales. ¿Se mantiene en FAT, en Frenadeso, renunció? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar contigo y todos los televidentes. Yo no formo parte del momento del proyecto del Frente Amplio por la Democracia, acompañé al proyecto hasta la última elección, la del 2019. He seguido activo tanto en las protestas como en los movimientos populares en Panamá, apoyando las distintas luchas y causas del pueblo, la lucha en contra de la privatización del seguro social, en defensa de que recuperemos un seguro social que sea verdaderamente solidario. He acompañado también las luchas en contra de los distintos proyectos que ha intentado avanzar el gobierno en contra del pueblo. Así que he continuado activo, cumpliendo, tratando de cumplir con, creo yo, lo que debe motivar a todo militante, a todo panameño, que es ser útil a las distintas causas. Lo que no implica siempre acaparar parte de esas luchas, y yo seguiré siempre siendo parte de esas luchas. Igualmente me mantendré siempre activo en la medida de la lucha por el Estado, por poner el poder del Estado al servicio de las grandes mayorías, arrebatarle el Estado a esas pequeñas élites corruptas que se lo han apropiado. Creo que esa es una causa que debe movernos a seguir activos, seguir participando. Claro, profesor, cuéntenos un poco, ¿mantiene usted o quizá el panorama político un tanto lejos, pero alguna aspiración en este plano político y de igual forma Frenadeso, FAT, como colectivo político, se reúnen las firmas, presentan esa propuesta electoral, pero pues no han resultado tener a alguien en la presidencia, alguien en la asamblea? ¿Qué ocurre con FAT en este caso? Y si usted tiene alguna aspiración política, aunque sabemos que es un tanto temprano para la contienda. Yo tengo la intención de participar en el próximo proceso político, en conjunto con las organizaciones y los movimientos populares, intentar disputar distintos cargos de elección en el Estado, ¿no? Y seguramente yo estaré participando en la aspiración por uno de esos cargos, ¿no? Estas son decisiones que deberán tomar de manera estratégica por las distintas organizaciones que luchan por el pueblo panameño, por la clase trabajadora. Si por el momento no pudiera anticipar a cuál cargo sería ese, dado que sería prematuro, pero lo que sí puedo decir es que voy a estar acompañando ese intento de lograr un gran bloque de las fuerzas populares de este país. ¿A qué se enfrentó el FAT en el pasado y a qué se van a seguir enfrentando las fuerzas populares en Panamá? A la concentración del poder y el dinero en una clase dominante que usa ese dinero para tratar de comprar las elecciones y evitar a toda costa que las fuerzas populares puedan llegar al poder. Están protegiendo sus privilegios, están protegiendo sus intereses. Y esa es una barrera difícil de superar. Va a ser difícil superar tanto para el FAT como los distintos esfuerzos que han habido en el pasado. Pero hay que seguir persistiendo, hay que seguir intentándolo, hay que seguir luchando. Hay que creer que el poder corruptor del dinero de esa clase dominante en Panamá, que ese poder no va a poder durar para siempre. Y que sobre todo que el descontento que estamos viendo ahora mismo en pandemia, donde un país rico como lo es Panamá no ha podido usar ese dinero para tratar de ayudar a todas aquellas personas que han perdido sus empleos, que han perdido sus fuentes de ingreso, que han quedado en la calle, que han quedado dependiendo de un mísero bono, que este país no haya podido redistribuir de una manera más racional esos recursos que sostiene. Eso nos habla de la bancarrota moral en la que se encuentran quienes nos han dominado, quienes nos han gobernado, que ahora pretenden incluso ellos mismos, quienes nos han venido gobernando las últimas décadas, hacer una constituyente paralela. Quieren evitar a toda costa que sea el pueblo panameño
el que pueda irrumpir, el que pueda darse una constitución que responda a sí mismo. Y pretende por eso hacer un proceso constitucional que lo único que obedece es a los intereses de quienes nos han venido gobernando siempre. Una constitución para los partidos tradicionales y para los poderes económicos que han venido financiando esos partidos. Esa falta de unidad quizá de la población sobre esta constituyente originaria de la que hablan algunos, paralela de la que ahora también hablan otros, reformas parciales a la Constitución, esa falta de unidad, de un criterio único en la población, su punto de vista, ¿cuál debería ser la correcta y cómo hacer para que la población pues, pueda entender estos conceptos y efectivamente poder apoyar la correcta y que eso pueda pues, provocar un cambio de timón, un giro en el Estado, en el país? Una verdadera constituyente solo se puede dar cuando hay un pueblo con suficiente conciencia de la causa de sus problemas, que se organiza y se moviliza para presionar, para luchar por una transformación profunda de su sociedad. Eso no es fácil, eso no se da todo el tiempo, no se da todos los años. Son momentos, son coyunturas en la historia de un pueblo donde éste adquiere el nivel de conciencia para levantarse y reclamar lo que le pertenece, el poder sobre sus propias vidas, sobre su propio destino. Y eso requiere que sigamos trabajando por crear conciencia, por divulgar los problemas que están sucediendo, por hacer denuncia, por seguir protestando. Es un trabajo difícil, pero es un trabajo difícil que han venido haciendo las organizaciones poco a poco. Ahora, ¿qué es la constituyente paralela? En contra de esta constituyente originaria, porque la originaria, ¿qué significa? Restituir del poder al pueblo para que el propio pueblo, por encima de las instituciones del Estado, por encima de la constitución actual, por encima del ejecutivo, el legislativo y el judicial, se dé una constitución a sí misma, que no tenga que obedecer lo que nos están diciendo quienes están en el poder ahora. Porque lo que pretenden con la constituyente paralela es una constitución hecha a la medida de los intereses de la clase dominante. Es decir, que sean los partidos tradicionales, en conjunto con el gobierno actual, quienes amolden las reglas para asegurarse de que esa constituyente paralela sea idéntica a la asamblea legislativa que tenemos ahora. Ellos quieren que la asamblea constituyente sea como el legislativo actual, es decir, una asamblea que se compra. Porque ¿qué es la asamblea legislativa? Un órgano del Estado que se compra, donde los diputados están ahí porque recibieron dinero para que lleguen a la asamblea y entonces se los paguen de vuelta con leyes que protejan los intereses de los poderosos del país. Eso es lo que tenemos en Panamá, es lo que tenemos también en el judicial, magistrados que venden sus fallos al mejor postor, y es lo que tenemos en la presidencia con el Ejecutivo. ¿Qué hace? ¿Por qué el Ejecutivo no puede actuar de manera audaz y valiente para para sacar a este país de la crisis que está? Porque debe demasiados favores. Debe favores en el partido, debe favores a los donantes de campaña, y por eso no se mueve, por eso no maniobra, porque la presidencia tuvo un precio que él lo pagó y ahora tenemos este tipo de presidencia. Y por eso no cambia prácticamente nada de gobierno en gobierno, porque se han comprado las presidencias, porque se han comprado las diputaciones, porque se han comprado las Cortes Supremas y ahora quieren comprar una asamblea constituyente paralela. ¿Por qué la paralela? Cambiar la constitución para conservar, para proteger los intereses y privilegios de quienes nos han venido gobernando. Y por eso tenemos que seguir luchando desde abajo para que como pueblo adquiramos la fuerza suficiente para poder lograr esa asamblea constituyente originaria. Si vemos lo que pasó en Chile hace poco, ¿qué sucedió en Chile? Fue un pueblo que desbordó a su Estado, que obligó al gobierno a convocar un referéndum para esa asamblea constituyente. No fue un favor, no fueron los partidos de siempre que se pusieron de acuerdo para convocar una asamblea constituyente siguiendo las reglas ya preestablecidas. No, el pueblo mismo le impuso al gobierno que iba a convocarse una asamblea constituyente originaria. Eso es lo que tiene que pasar en Panamá. No hay atajo para lograr eso, solamente con trabajo duro, y eso es lo que tienen que hacer todos los militantes, todos los panameños que están luchando hacia ese fin. Empresarios en nuestro país, también políticos, ¿por qué no gremios? Hablan de corrupción, pero cuando se avanza en averiguaciones e investigaciones, resulta que esa misma corrupción está allí, en los gremios, en medio de los empresarios y también de la clase política de nuestro país. ¿Es esto así? Sí, son tramas de corrupción que envuelven tanto a la burocracia del Estado con la empresa privada, donde lo que se está moviendo es dinero. Es decir, el intento de repartirse el presupuesto del Estado. Y prácticamente nuestra política se reduce a eso. Cuando vemos escándalos en distintas instituciones del Estado, ¿qué está sucediendo? Gente
que compró el acceso al poder en las elecciones y ahora busca un retorno a su inversión. Y se reparte en el Estado. A ti te toca tal ministerio, a ti te toca tal embajada, a ti te toca una concesión para una obra de infraestructura y vas a recuperar lo que invertiste, sea en dinero o sea caminando en las campañas. Así que se convierte en el Estado en un gran negocio donde se enriquecen las personas y mientras tengamos un sistema político que opere bajo estos principios, bajo esta lógica, donde el poder está ahí para ser comprado, entonces vamos a seguir teniendo un Estado corrupto. Por eso no es suficiente atacar superficialmente las consecuencias de esto. No es suficiente señalar que X o Y ministro ha sido corrupto, aunque yo sea verdad. Tenemos que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es quién controla nuestro Estado. Es un Estado que está en manos de las mayorías, que está en manos de los panameños, trabajadores que se levantan todos los días a tratar de traerle sustento a sus hogares, o está en manos de quienes han enriquecido a costa de la cosa pública, a costa de apropiarse de nuestros recursos naturales. Si nos vamos al pasado inmediato, este es un país donde se ha traicionado la promesa que después del 2000, con el retorno del canal de Panamá y la zona del canal, este iba a ser un país próspero, donde todos íbamos a poder crecer junto a nuestras familias, íbamos a tener una vida decente y digna, y sucedió todo lo contrario. Se apropiaron de esos recursos que revirtieron al país, se apropiaron de las riquezas que genera el canal de Panamá y estamos ahora peor de lo que estábamos incluso antes. Así que por eso vemos que mientras sigamos señalizando la corrupción como un problema superficial, de que de un partido o una persona que lo está haciendo mal y no nos veamos cuenta que es un problema sistémico, que es un problema de sistema y que requiere una transformación de sistema y que eso necesita una constituyente originaria, entonces nada va a cambiar. Y por eso tenemos que seguir trabajando para esa gran transformación, seguir trabajando por esa constituyente originaria, seguir acabando por atacar las raíces de la corrupción, una sociedad, un Estado donde el dinero se impone por encima de la necesidad real de los panameños, que se ha sentido de manera sumamente aguda en esta pandemia, donde se abandonó la mayoría de los panameños a su propia suerte. Tres situaciones: el escándalo de abusos en albergue, que pues de eso muy poco se sabe a estas alturas; el manejo de la pandemia por parte del gobierno del presidente Laurentino Cortizo, pero también el diálogo por la Caja del Seguro Social. En su caso, ¿qué sugiere? ¿Qué habría hecho al respecto en temas como los tres que le menciono? Lo primero que pudo haber hecho el Ejecutivo y que debió haber hecho en el caso del CENIAF es separar inmediatamente a todas las autoridades que existían dentro del Ministerio de Desarrollo Social involucradas con la administración de los albergues, separarlas inmediatamente de sus cargos. No podían seguir dentro del aparato del Estado para que se les pueda investigar de manera plena, pedir una auditoría independiente de todos los procesos que se han venido dando en las últimas administraciones en el CENIAF, una investigación independiente de todos de los distintos albergues y acciones inmediatas para proteger la vida de aquellos niños que continúan en esos albergues y que todavía están expuestos a estos crímenes y cuyas vidas probablemente corren mayor peligro debido al hecho de que ahora han habido denuncias y que pueden haber intentos de represalias contra aquellos que hayan hecho denuncias. No se tomaron acciones decisivas. ¿Qué hizo el Estado? Tratar de proteger a los copartidarios, tratar de protegerlos moviéndolos a otras instituciones o simplemente aduciendo de que eso se tenía que manejar dentro del Poder Judicial. Y sabemos lo que pasa en la justicia en Panamá. Los casos se pierden, duermen el sueño eterno. Y si en algún momento hay algún tipo de fallo, normalmente es un fallo contrario a la justicia, porque es un fallo para el cual alguien pudo pagar para lograr impunidad. Porque en Panamá el sistema judicial simplemente no funciona, porque al igual que el resto del Estado, está abierto a que se compren los fallos. Y el que tiene suficiente poder, suficiente dinero, suficiente influencia, lo va a hacer. Así que el presidente debió actuar para proteger la vida de esos niños que continúan en ese sistema y debió de una vez separar a todas las personas responsables para que se les pueda investigar. Ahora, en el caso del Seguro Social vemos que estamos ante un caso gravísimo. Aquí nos estamos jugando el hecho de que todos los trabajadores, todos los asalariados panameños actualmente vayan a poder tener algún tipo de pensión digna. La respuesta, incluso los directivos de la Caja del Seguro Social, los administradores, incluso dentro del propio gobierno ya saben cuál es, que toca regresar a un sistema enteramente público, al sistema de beneficio definido, al sistema solidario, que requiere tomar los recursos del sistema mixto de beneficio indefinido, de cuentas individuales, y pasarlos al sistema público de beneficio definido, al sistema solidario.
Ellos saben que esa es la única salida que tenemos en la actualidad, pero no lo quieren hacer. No lo quieren hacer porque el plan de ellos es que se privatice, se termine de privatizar la caja, que solamente haya cuentas individuales, porque con las cuentas individuales pueden especular los bancos, pueden especular los financistas, pueden usar eso para especular en la bolsa de valores y hacer mucho dinero sin importar lo que le pase en las pensiones. Y hay cálculos. El cálculo ahora mismo de lo que es, con lo que se va a jubilar alguien que está en el sistema de cuentas individuales, que son prácticamente todas las personas menores de unos 38, 35 años, todos ellos se van a jubilar con aproximadamente un 30% de sus salarios. Es decir, ¿quién puede vivir en este país con un 30% de su salario? Y eso es siendo generoso, son cálculos y estimaciones. Esto podrá quedar mucho peor hacia el futuro en caso tal siga empeorando la situación económica. Así que no quieren tomar eso porque no están pensando en el interés del país, están pensando en el interés de quienes quieren lucrar con la caja y que ven en esas reservas de la caja un enorme negocio. Y ese es un peligro para el futuro de este país. Ahora, eh, así que si fuéramos a considerar estos temas, tanto CENIAF, tanto el tema de la caja del Seguro Social, vemos que estamos carentes de visión en Panamá. No hay una visión de futuro sobre a dónde tenemos que ir. Y debido a la ausencia de una visión de futuro y a las improvisaciones y las salidas improvisadas, por ejemplo, el diálogo del Bicentenario, el diálogo del Bicentenario es un intento por desperdiciar el tiempo de la sociedad. Es un buzón de consultas glorificado que no va a quedar en absolutamente nada y todos los involucrados lo saben. O la salida está de la constituyente paralela, que lo único que está haciendo es anticipando una alianza electoral preliminar. ¿Quiénes son los partidos que se han juntado a convocarla? Ahí tienen una alianza electoral anticipada que está buscando aprovechar esta coyuntura de la constituyente para generar rédito político. Y ahí es donde como pueblo nos toca seguir luchando, nos toca generar conciencia, organizarnos y movilizarnos, porque esa es la única forma que esto va a cambiar y va a transformarse de verdad. Profesor, abogado Richard Morales, le agradezco mucho la entrevista. Pase usted buenas noches. A ti, muchas gracias por la entrevista. Buenas noches.